la segunda parte de esta clase. Se acaba de iniciar la grabación y no sé si tengo abierto el PPT. Sí, sí lo tengo abierto. Este PPT yo creo que es más fácil, me refiero a que vamos a ir más rápido porque creo que em, es un poco más fácil, pienso, eh, ir comprendiendo estos contenidos. em, Después de haber visto la replicación. Ok. ¿Cómo está? Ya. Eh, la clase de síntesis, o esta segunda parte de síntesis de proteínas, pero no quiero dejar de repasar, porque esto ya lo vimos, eh, de recordar el concepto de mutación, porque em, el, como les mencionaba yo hace un rato atrás, la célula repara DNA. La célula cuando se da cuenta de que comete errores, los repara. O cuando hay errores. Como los que pueden ocurrir, em, déjenme ver, como los que pueden ocurrir cuando, poco, cuando cuando hay un error en un trozo de este DNA, en un segmento grande. Por ejemplo, acá hay un error en las bases, aquí citosina y timina, y se necesita reparar. Y lo que hace la célula es que a través de una enzima que se llama nucleasa, corta ese trozo, lo elimina, lo separa de la otra hebra gracias a la helicasa, lo elimina, y la DNA polimerasa repara eso, vuelve a construir ese trozo de DNA faltante de manera correcta y lo liga a través de la DNA ligasa y lo repara, ¿ya? Em, También hay otro tipo de remociones que hace, porque esto que yo les mostré recién es cuando elimina una cantidad importante de nucleótidos, varios nucleótidos a la vez. Pero también la célula puede reparar errores más pequeños, como por ejemplo cuando hay errores de lectura de solo una base. Entonces puede eliminar fácilmente una de esas bases que están equivocadas con la glicosilasa, DNA, uracil, porque tiene que ser específica para la base nitrogenada o para el nucleótido que quiere eliminar. Y luego, a través de las endonucleasas, remueven el azúcar, porque acá solamente se está eliminando la base. Fíjense que la glicosilasa DNA uracilo elimina solo la base, pero se necesita eliminar todo el nucleótido, y la endonucleasa elimina el azúcar y el fosfato, y luego la DNA polimerasa adhiere un nuevo nucleótido, el nucleótido correcto, para eh, que ya este error no exista, ¿cierto? Y se repare ese DNA. Entonces es distinto el accionar dependiendo si es un trozo
o una cantidad mayor de nucleótidos o si es solo uno. Cuando remociona varios nucleótidos, las enzimas que actúan son la nucleasa, que saca y elimina todo este trozo de DNA, y la helicasa, que es la que finalmente rompe los puentes de hidrógeno para separar todo esto. La nucleasa corta, ahí están las flechitas donde corta, y la helicasa separa, rompe puentes de hidrógeno y elimina el trozo, y el segmento, perdón. Y la DNA polimerasa construye el nuevo segmento de manera correcta. Y cuando se remocionan las bases, actúan otras enzimas. Primero actúa una enzima que elimina la base, en este caso, en este ejemplo, es la glicosilasa de neuracil, pero si es una citosina, una guanina, una timina, es distinto. Pero es una enzima que es glicosilasa, DNA glicosilasa. Y luego una endonucleasa y una fosfodiesterasa eliminan tanto el azúcar como el fosfato. Y luego la DNA polimerasa incorpora el nucleótido correcto. ¿Ya? Esas son reparaciones que hace el DNA cuando comete algún error. Y ahora sí vamos a la síntesis de proteína. La síntesis de proteína, como les decía yo, tiene que ver con la elaboración de proteínas a partir del DNA. Y para eso, la célula realiza dos procesos importantes, que es la transcripción a RNA mensajero. Ahí está, RNA mensajero. Aquí está la transcripción desde el DNA al RNA mensajero y luego ese mensaje es traducido a través de los ribosomas para codificar una proteína. Por lo tanto, una estructura clave en este proceso es el ribosoma. El ribosoma es el que sintetiza estas proteínas a partir del mensaje, del RNA mensajero. Y los ribosomas están compuestos, ahí ustedes ven imágenes o esquemas de los ribosomas, dibujos, están compuestos por proteínas, pero también están compuestos por RNA ribosomal, o sea, por material genético. Aquí ustedes pueden ver los ribosomas de los procariontes, al lado izquierdo, y de los eucariontes. Los procariontes, aquí está una especificación de su estructura proteica, están formadas por proteínas, pero también por RNA ribosomal. Se dice que es RNA ribosomal porque forma parte del ribosoma, pero es RNA. Aquí está el RNA que conforma cada una de las subunidades, porque los ribosomas están compuestos por una subunidad mayor y una subunidad menor. Aquí en estos dibujos que ustedes ven aquí, los que aparecieron recién, están representados los ribosomas cuando están unidas ambas subunidades. Tiene una subunidad más grande y una subunidad pequeña. Por eso se llama mayor y menor. Aquí está la subunidad mayor y la menor. Y cada una de las subunidades está compuesta por proteínas, pero también por RNAs. Entonces aquí se muestra cuáles son esa cantidad de RNA que está conformando cada una de las subunidades y también las proteínas. Aquí están, por ejemplo, en el ribosoma procariótico, esta subunidad mayor está compuesta por 34 proteínas, ahí está, ahí dice 34 proteínas y RNA de distinto peso molecular, 120 nucleótidos para el RNA ribosomal 5S y 2.900 nucleótidos para el RNA ribosomal de 23S. Y así. Cada una de las subunidades está compuesta por cantidades de proteínas que están acá abajo y RNAs. Esta imagen de la derecha ustedes ya la conocen, la vimos cuando estudiamos retículo. Y la puse de nuevo para recordar que los ribosomas, cuando no están cumpliendo su función, cuando no están sintetizando,
proteínas, sus subunidades están separadas, que es lo que se muestra acá. La subunidad mayor y menor están separadas en el citoplasma y solo cuando tienen que sintetizar proteínas, que es lo que aparece en la parte superior, se unen a través de su estructura, pasa este RNA mensajero y este ribosoma, gracias a un proceso que vamos a ver en un momento más, logra traducir, interpretar y generar, sintetizar las proteínas que aquí se representan en color verde. Va leyendo este mensaje y va sintetizando la proteína. Lo que ven al lado izquierdo es el cómo se generan, cómo se producen, cómo se fabrican los ribosomas. Cuando vimos ayer, o antes, o en la clase anterior, tal vez vimos núcleo, empezamos a ver núcleo. Yo les comenté que una de las funciones del núcleo es, y particularmente una parte del núcleo, que es el nucleolo, es el que se encarga de fabricar las subunidades de ribosoma. ¿A partir de qué? A partir del mismo material genético. Fíjense acá. Acá ustedes ven el núcleo, que está, aquí está la envoltura nuclear, que está en amarillo, y está el nucleolo, que está acá en esta zona de color azul o celeste, con un fondo celeste. Acá está el DNA, y en este trozo segmento de DNA hay genes que van a codificar, van a ser transcritos para generar las subunidades del ribosoma. También, como el ribosoma está conformado por proteínas y por RNAs, fíjense que este RNA, este es el precursor de RNA ribosomal, sintetiza la subunidad mayor y menor, pero también sintetiza, pero también el ribosoma está compuesto por RNAs que se están reciclando. eh, y esos también conforman las subunidades. Entonces, las subunidades se forman en el nucleolo a partir de un gen que codifica para las subunidades y también por RNAs que se reciclan desde el exterior de la célula. Y conforman entonces la estructura del RNA. Fíjense que en algún momento este ribosoma separa sus subunidades y salen del núcleo y quedan libres en el citoplasma, ahí está, citoplasma, y se unen cuando la célula necesita sintetizar proteínas, ¿ya? Entonces se forman en el nucleolo a partir del material genético que transcribe para ribosoma, ¿ya? Tiene el mensaje para transcribir y para formar y para fabricar estos ribosomas, estas subunidades. Ok. Bueno, el código genético, este DNA, que está compuesto por nucleótidos, se denomina el código genético, y ese código genético es como un diccionario. Este lenguaje, este diccionario, está compuesto por palabras que en este lenguaje, en este código genético, se denominan codones. Cada uno de estas palabras de este diccionario molecular está compuesto por 3 nucleótidos que componen un codón. Aquí está. Tenemos un RNA mensajero porque en el proceso de síntesis de proteína, el DNA es transcrito a RNA mensajero por complementariedad de bases, y una vez que se genera este RNA mensajero,
que trae el mensaje del DNA, lo que ocurre es el proceso de traducción, y esa traducción se realiza gracias a que este código genético se puede leer a través de palabras, entre comillas, digamos, que se denominan codones. Los codones están compuestos por 3 nucleótidos. Por ejemplo, aquí en la imagen em, se seleccionó un codón, se está mostrando un codón, que es el codón CUG, ¿ya? Aquí hay otro codón que es el GGC, guanina, guanina, citosina. Está compuesto por estos 3 nucleótidos, ¿ya? Entonces, de esa manera se va a traducir este mensaje, ¿ya? El código genético tiene ciertas características, ¿ya? Em, que permiten que esta transcripción y traducción se realice con éxito. El primero tiene que ver con esto que yo les mencionaba, con que el código genético está organizado en codones. ¿Y qué de importante tiene eso, digamos? Bueno, lo primero es que em, dentro de este código genético hay 61 codones o combinaciones de estos nucleótidos que van a codificar para aminoácidos. O sea, van a poder ser traducidos en aminoácidos. Perdón, existen 64 codones y de estos 61 codones van a codificar para aminoácidos. Y los otros 3 son codones de terminación, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Más de alguno habrá visto esta tablita, esta u otra, que presenta estos 64 codones, que son estos tripletes de nucleótidos que van a codificar para los aminoácidos que vimos cuando vimos proteínas. Recuerdan que la proteína está conformada por muchos aminoácidos, por una cadena de aminoácidos. Y esos aminoácidos pueden ser traducidos a partir de, perdón, a partir de distintos codones. En esta tabla ustedes pueden ver que hay, si los cuentan, son 64 codones, pero 61 codifican para para aminoácidos, y hay 3, como dice ahí, que son codones de terminación, que son señales, son codones que indican que tiene que parar la síntesis de la proteína. Esos codones son estos 3. UAA, el codón UAG, el codón UAA y el codón UGA. Cuando en el RNA mensajero aparecen estos codones, quiere decir que hasta ahí llega la traducción de la proteína, ¿ya? Otra característica del código genético es que es degenerado. ¿Qué significa que el código genético sea degenerado? Significa que un mismo aminoácido puede estar determinado por más de un codón. ¿Por qué? Porque no es que haya 61 codones y que por eso haya 61 aminoácidos. No es un codón por aminoácido, sino que hay algunos codones que codifican la misma proteína. Perdón, que codifican los mismos aminoácidos. Porque los aminoácidos son solo 20. Entonces hay algunos codones que codifican para el mismo aminoácido. Por ejemplo, y vuelvo a la imagen que les mostré recién, la serina puede estar codificada por todos estos codones. El codón UCU, UCC, UCA, UCG van a traducirse en el aminoácido serina. Lo mismo acá.
si ustedes revisan cada uno de los aminoácidos, hay por lo menos 2 combinaciones o 2 codones distintos que van a traducirse en este aminoácido. ¿Ven? La glicina tiene 2, el triptófano tiene 4, la alanina 4, con 4 codones distintos. Las únicas que tienen secuencia única es la metionina, que es una señal de inicio, un codón de inicio, que es el codón AUG, y las de término. ¿Ya? Todos los otros aminoácidos tienen distintos codones que van a traducirse en un mismo aminoácido. Por eso se habla de que es degenerado, porque no es uno a uno. No son específicas un codón para un aminoácido. ¿Ya? Otra característica del código genético es que es un código sin superposición. ¿Qué significa eso? Y ahí está representado en esa imagen que se lee un codón, está compuesto por estos 3 nucleótidos, y luego al siguiente nucleótido se lee el segundo codón y el tercero. No hay una superposición de codones. No es que el codón 1 sea A, U, A, y el segundo sea U, A, C, y el tercero sea A, C, G, sino que cada codón es independiente. De esa manera se lee el código genético. Se va leyendo y se va traduciendo. Otra característica es que la lectura que hace este ribosoma del RNA mensajero es sin interrupciones, es continuo. Y ahí ustedes ven que si es que existen alguna inserción, si es que existe alguna remoción, la lectura que hace el ribosoma es igualmente continua. Entonces, pueden cometerse errores de lectura cuando se adiciona algún codón o se elimina algún codón y termina produciéndose una proteína distinta o una secuencia de aminoácidos distinta. Por ejemplo, acá ustedes tienen una secuencia de aminoácidos: serina, arginina, cisteína, triptófano, fenilalanina, siempre lo digo mal, y esos aminoácidos están codificados por un codón que estaba en el RNA mensajero. ¿Cuáles son esos codones? Por ejemplo, para la serina es uracilocitosina-adenina, la arginina adenina, guanina-adenina, y así. Cada uno de estos aminoácidos está representado acá en el RNA mensajero por un codón. Pero ¿qué ocurre si en esta lectura el ribosoma se salta al leer este mensaje la adenina, o si la adenina es eliminada? Va a haber una lectura totalmente distinta de estos codones. Va a empezar la lectura y va a decir, ya, ok, uracilo, citosina, adenina es una serina. Pero luego venía el codón adenina, guanina, adenina. Pero ahora que se eliminó esa adenina, el codón es adenina, guanina, uracilo, que es otro codón que también codifica para serina. Por lo tanto, ya no hay una arginina acá, se cambió por una serina. Y luego eso hace que toda la lectura se modifique, porque todos los codones van a ser distintos a como eran en el original. Entonces ahora, en vez de traducirse todo este mensaje en una cisteína, en una triptófano y fenilalanina, se va a traducir en una alanina y una leucina. Entonces, si se dan cuenta, la lectura es sin interrupciones, o sea, no se detiene porque no detectó el nucleótido correcto, sino que lee, pero si hay errores, se lee distinto y produce modificaciones en la pauta de lectura.
Y la última característica del código genético es que es un código genético universal. ¿A qué se refiere eso? A que es igual el código genético en todos los organismos. O sea, está compuesto por más o menos las mismas, está compuesto por las mismas bases y los codones, ¿ya? Eh, por lo tanto, es un código universal. Como ven ustedes ahí, hay, está representada la célula con su genoma nuclear y está también representado todos los seres vivos en esta familia de seres humanos, pero en el fondo todo lo que está y todo lo que hemos visto de la célula, con algunas excepciones obviamente, pero en cuanto a material genético y a código genético, este es universal. Es igual en todos los organismos. Dicho esto, voy a pasar de lleno a la síntesis de proteína. La síntesis de proteína, y aquí me van a permitir pasarme unos 10 minutitos porque no me quedan tantas diapositivas, pero igual tengo que explicarlo bien. La síntesis de proteína está constituida eh, por estos dos procesos. Lo primero que ocurre es que a partir del DNA, este DNA se abre, surge una horquilla de replicación, o sea, perdón, una horquilla, una burbuja, se separan. Ya vimos cómo se separaba en el proceso de replicación, es similar. Se abre un segmento de DNA y se transcribe por la transcriptasa este RNA mensajero. Se produce, se elabora un mensaje, pero en formato de RNA. Y ese RNA se le llama RNA mensajero. Y ese RNA mensajero es el que toma el ribosoma, esta estructura que está acá, y lo traduce en una proteína. El RNA mensajero, además, necesita de otra estructura para realizar esta traducción. Necesita de esta estructura que está al lado izquierdo, que es el aminoacil RNA T, aminoacil RNA de transferencia, ¿ya? Que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Sí, lo vamos a ver más adelante. Y el ribosoma con este aminoacil son los que van a permitir que se traduzca este mensaje que se transcribió a partir del DNA. La síntesis de proteína se puede dividir en 3 etapas, igual que la replicación: iniciación, elongación y terminación. La iniciación es el proceso donde se inicia en el fondo la traducción. Y eso ocurre cuando la subunidad mayor, recuerden que los ribosomas están separados. Cuando la subunidad mayor se une, esta es la subunidad mayor, se une al RNA mensajero, es cuando se produce la iniciación de esta síntesis de proteína. Y específicamente cuando esta subunidad mayor se une a un punto de inicio que tiene el RNA mensajero. El RNA mensajero tiene un punto, un lugar que está indicando que ahí se tiene que iniciar la síntesis, la traducción. ¿Cuál es ese punto? Es un codón particular, que es el codón AUG. Lo voy a devolver un poquitito, que era la secuencia de inicio, que es un codón que codifica para metionina, para el aminoácido metionina. Siempre la secuencia de inicio es esa. ¿Ah? Y yo les decía que además de esto, de que participa el ribosoma, la subunidad mayor se une, pero hay otro elemento importante, hay otro componente, hay otra estructura que participa. Y aquí entra en acción, que es el aminoacil RNA-T.
o de transferencia, sintetasa, ¿ya? Para complicarlo más, aminoacil RNA-T sintetasa. Perdón, el aminoacil RNA-T, me equivoqué aquí, el ARNA-T es este que está aquí, es esta estructura que está acá, es esta estructura que está aquí, también representada en 3 dimensiones, es un RNA de transferencia que tiene en uno de sus brazos otro codón, el anticodón, llamado anticodón, que es el codón complementario a los codones que tiene el RNA mensajero. En este caso, el primer codón es el AUG, que es la metionina, y hay por ahí, en este citoplasma, un aminoacil RNA de transferencia, un RNA de transferencia que tiene en este brazo un codón que es el complementario al codón AUG, ¿ya? Y ese aminoacil RNA-T se ubica en esa posición y empieza entonces a sintetizarse la proteína. ¿Qué otra cosa tiene este aminoacil en su estructura? En este brazo tiene el anticodón y ese anticodón es un codón que codifica para un aminoácido que tiene en este otro brazo, en el brazo aceptor, ¿ya? Em, por ejemplo, vamos acá a la imagen de la derecha. En la imagen de la derecha, aquí está el RNA, el aminoacil RNA-T, que tiene en este brazo, acá en esta esquinita, tiene este codón, y este codón es el que corresponde, digamos, al aminoácido metionina. Y por lo tanto, en esta parte, en el brazo aceptor, tiene el aminoácido metionina, ¿ya? Lo que ustedes ven aquí en azul y en celeste es una enzima que es la aminoacil, ahora sí, aminoacil ARNT sintetasa, que es la que genera esta estructura, que es la que va a unir el RNA de transferencia con el aminoácido correspondiente, ¿ya? Es el que sintetiza, en el fondo, este aminoacil RNA T con el aminoácido. ¿Para qué? Para que se empiece a traducir esta proteína, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocurre esta síntesis de proteína? El ribosoma tiene en su estructura física espacios, sitios donde se van a ubicar estos aminoacil RNA-T. Hay distintos aminoacil RNA-T. Hay algunos que tienen un aminoácido, uno de los 20. Hay aminoacil RNA-T para los 20 aminoácidos que tienen en su brazo aceptor los distintos aminoácidos, ¿ya? Con el anticodón correspondiente. Y esos aminoacil RNA-T se van a ubicar en este ribosoma y van a ir entregando estos aminoácidos para que se vaya construyendo esta proteína. Por lo tanto, cuando empieza la traducción, el ribosoma, la subunidad mayor, se une a este RNA mensajero. Hay una secuencia anterior a la secuencia de inicio. Yo les dije que había un codón de inicio, pero antes, en procariotas, hay una secuencia que es bien característica, que se llama, ya porque por si acaso lo ven por ahí, se llama Chain del Garno, ¿ya? Y esa secuencia es como una presecuencia, es una secuencia que indica que el ribosoma se tiene que unir al RNA mensajero. Y luego de eso, luego de que se unen, el ribosoma empieza a leer y llega a este codón de inicio. Y en ese momento empieza a traducir. ¿Cómo traduce eso? Lee el primer codón y lo que hace es traer. Aquí está la subunidad mayor y menor. La subunidad menor es la que tiene el RNA mensajero y en la subunidad mayor están los sitios de unión del
aminoacil RNAT, y por lo tanto, cuando lee este codón de inicio, atrae al aminoacil RNAT correspondiente que tiene el anticodón y que tiene el aminoácido metionina, y lo une. Llega a este sitio P, se ubica ahí, y ¿qué ocurre? Llega a este sitio P, ahí está ubicado el anticodón en el sitio P, y luego en el ribosoma hay otro sitio. Yo les dije que había un sitio P y un sitio A. El aminoacil RNAT primero está ubicado en este lugar y de inmediato llega otro, que es el aminoacil RNAT del codón siguiente, tiene el anticodón complementario y es un triptófano. Y se ubica acá, al lado, y lo que hace es, aquí está la etapa 1, esta es la etapa 2, lo que hace después este ribosoma es unir, gracias a una enzima, unir estos dos, traspasar esta metionina al aminoácido siguiente, quedan unidas y este aminoacil RNA de transferencia primero sale en la etapa 3. Sale de este sitio P y este sitio P queda libre y este aminoacil que estaba en el sitio A pasa al sitio P ahora. ¿Ya? A esa etapa, cuando empiezan a formarse y empiezan a unirse los aminoácidos y empieza a sintetizarse esta proteína, se le llama elongación. Y a la etapa previa, a esta secuencia de unión, a este primer codón de inicio, donde el ribosoma se une al RNA mensajero, se le llama etapa de iniciación, ¿ya? Porque estábamos hablando de eso, de las partes que tiene esta síntesis y cómo se puede dividir. La primera parte es cuando se une el RNA mensajero a los ribosomas y se inicia la síntesis. Todo eso está dentro de la etapa de iniciación. Cuando empiezan a unirse los aminoácidos en la estructura del ribosoma, se le llama eso elongación, cuando se empieza a formar esta proteína. Aquí hay otra imagen de lo mismo. Aquí está el sitio P, donde está este primer aminoacil RNAT. Viene otro aminoacil RNAT que tiene un anticodón complementario al codón que tiene el RNA mensajero, se ubica en este sitio A. Fíjense que el aminoácido que tiene el primer aminoacil es traspasado al otro aminoácido, quedan ahí, fíjense, y este aminoacil RNAT, como ya no tiene ningún aminoácido, sale, se libera, y este otro que tiene los dos aminoácidos pasa del sitio A al sitio P. Y este proceso se repite muchas veces, se vuelve a repetir esto, queda el ribosoma en esta posición, entra otro aminoacil RNAT, se ubica en el sitio A con otro aminoácido según el anticodón y el codón que está en el RNA mensajero, y de esa manera se empieza a construir esta cadena de aminoácidos y la proteína. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí hay otra imagen de lo mismo, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿quién hace esa transferencia? Eso también es importante. ¿Quién transfiere, quién va transfiriendo el aminoácido de un aminoacil al siguiente? Hay una proteína que se llama peptidiltransferasa. La peptidiltransferasa es la que enlaza cada uno de los aminoácidos y genera el enlace peptídico. Ella es la que va uniendo acá. Ella es la que une un aminoácido con otro para que se vaya formando la proteína. ¿Y hasta cuándo se realiza este proceso de síntesis de proteína? Hasta que el RNA mensajero presenta una secuencia de término.
el ribosoma está leyendo, está avanzando en la lectura de estos codones y cuando se encuentra con un codón de término, que puede ser el codón UGA, UAG o UAA, cuando se encuentra con ese, aquí está, fíjense en el sitio A, esa es una señal de término. Y por lo tanto, se incorpora un factor de término aquí, o sea, se bloquea este sitio A y esa es señal de que se tiene que liberar, se tiene que terminar la síntesis de proteínas, se libera, se corta esta proteína del último aminoácido y en ese momento termina la síntesis de proteína, se liberan las subunidades, se libera el aminoácido y este factor de corte. Termina la síntesis de proteína. Y finalmente, solo mencionarles que la dirección que tiene el ribosoma al traducir es la dirección 5' 3'. ¿Ya? Lee y sintetiza las proteínas en esa dirección, hacia la derecha, en este caso en el esquema. ¿Ya? Aquí está la horquilla que se genera, el RNA mensajero y cómo los ribosomas van traduciendo este mensaje a una proteína. Ahí hay una imagen de lo mismo, de cómo pero es súper general, de cómo se va generando este aminoácido en la estructura interna del ribosoma a partir de la lectura del RNA mensajero. Y cómo se van adicionando los aminoácidos para generar esta proteína. Y esta proteína va a ir a distintos lugares. Ya vimos este dibujo cuando vimos retículo, que estas proteínas que se generan en el citoplasma, acá está, pueden ser proteínas que van a quedar en el citosol o que van a ir a una mitocondria, un cloroplasto, vuelven al núcleo o van al retículo, o van a un peroxisoma, etc. O van a formar parte de la membrana. Por lo tanto, es diverso el camino que van a seguir estas proteínas. ¿Ya? Pero, ¿dónde se sintetizan? En el ribosoma a partir de, o gracias a todo este proceso que les mostré hoy. Creo que es la última. ¿Alguna consulta? ¿No? Yo no sé si habían visto todo este proceso antes. Yo les recomiendo igual que vean el libro guía que yo les dejé al principio del semestre para que vean otras imágenes, para que les quede más claro. Igual el día martes va a haber sesión de consulta. Si alguien no entendió algún proceso después de estudiar, me puede preguntar ese día y yo vuelvo a explicar. ¿Ya? Así que no, lo que les recomiendo es que vean el PPT, revisen el libro. Yo les voy a dejar 2 videos también que encontré, donde se explica este proceso, el de replicación y el de síntesis de proteína, para que revisen y les quede más claro, porque a lo mejor para aquellos que no lo han visto y es primera vez que lo ven, es un poco complejo. Entonces, para facilitar eso, les dejo videos y el martes hay sesión de consultas, ¿ya? Si es que no tienen dudas ahora, tal vez de aquí al martes sí las tengan. Eso, chiquillos, chiquillas, jóvenes. No tengo nada más que contar, nos vemos el martes, espero que participen el día martes porque es la última clase, ¿ya? Y cualquier consulta por internet, por el correo, ¿ya? Que Profe, estén una bien, consulta. ¿sí? ¿El seminario para qué día va a quedar? Dijo que Yo iban a ya, hacer consultas. sí, lo que pasa es que quiero mandarles un mensaje porque necesitan ustedes ponerse de acuerdo con eso, no sé si les acomoda la fecha que está o quieren cambiarla. Entonces hoy día les voy a mandar un mensaje para que ustedes se pongan de acuerdo y el delegado me dé una fecha, ¿ya? Ya, muchas gracias, profe. Es que no quiero imponerles yo una fecha porque no sé qué carga académica tienen. Que vean ustedes la mejor fecha, les voy a dar un rango y me dicen, ¿ya? Eso es mejor. Eso, ¿Profe? chicos, chicas. Sí, ¿quién más me pregunta? Yo, Nicole. Nicole. Estaba viendo las clases de la UCM virtual y en la parte de fotosíntesis subió unas clases de otro curso.
¿En serio? Chuta, ya. Mm. Me equivoqué, Ah, entonces sí. subí el video equivocado. Es que tengo el de pedagogía, seguramente subí. Ya. Gracias, lo voy a corregir. Porque me equivoqué, no sé por qué me equivoqué, qué raro. Debo haberme equivocado en guardar la clase en la carpeta. Ya, gracias. Gracias por avisar. De nada. Ujú. ¿Algo más? Son parecidas las clases en todo caso esas. Pero sí, creo que hay algunas diferencias. Ya. Nos vemos entonces el martes. Voy a subir las clases y nos vemos. Que estén súper bien. Buena semana. Estudien para la prueba de la próxima semana. Chao, chao. Profe, que esté bien. Chao, chao. Que estén bien. Chao, profesora. Chao. Que estén bien. Chao, profesora. Chao, Pablo.